Buenas tardes, mi nombre es Dalia Lugo y voy a hablar de los vertebrados. Número 1. ¿Cómo se define un vertebrado a partir de sus características anatómicas y fisiológicas? Un vertebrado es un animal que tiene un esqueleto con una columna vertebral, un cráneo y el sistema central está formado por la médula espinal y el encéfalo. En el tronco sobresalen las extremidades que son pares, por ejemplo las patas. ¿Cómo se lleva a cabo? Número 2. ¿Cómo se lleva a cabo el desarrollo embrionario de un organismo placentario, monotrema y marsupial? Los placentarios cuentan con una segmentación ovoplástica rotacional. Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo es la primera fase. Después pasa a ser un blastómero. Este blastómero sufre tres segmentaciones. La primera se divide en dos, la segunda en 8 células y la tercera en 32. Estas 32 se unen y ya dan paso al siguiente, que es una mórula. La mórula se llama así porque asemeja a una mora. Las células del exterior de la mórula secretan un fluido hacia el interior de esta y van a dar una cavidad llamada blastocele. Y el estadio del embrión no es una mórula, es un blastocisto, y en este ya se diferencian dos zonas, trofoctodermo y masa celular interna. Ya el embrión se puede implantar en el trofoctodermo y el trofoctodermo es el encargado de fijarse en las paredes del útero. El trofoctodermo dará lugar al córneon y la masa celular interna del embrión. Se desarrolló un órgano fetal, que es la placenta, que es el encargado de captar nutrientes de la madre y llevarlos al embrión. La siguiente fase es la gastrulación. Lo primero que ocurre es una segregación de una capa de células de la masa celular interna. Esta capa forma el hipoblasto, que será el que tapizará el blastocele y dará lugar al endodermo del saco vitelino. El resto de la célula de la masa celular interna se le denomina epiblasto y dará lugar al embrión, es decir, va a darle un espacio. Epiblasto va a aparecer la línea primitiva a través de la cual va a migrar las células precursoras del endodermo y el mesodermo. El epiblasto dará al ectodermo del embrión y parte del epiblasto va a dar lugar al tejido que va a revestir el amnios. Esta cavidad amniótica se llena de un líquido al cual absorbe productos de desecho y evita la defecación del embrión. El trofoblasto dará lugar a tejidos cisiotroblastos y penetrará el tejido uterino y el embrión se implantará. El córneo formado por tejidos troblásticos y mesodermo presenta vasos sanguíneos junto con la pared del útero formará la placenta. La masa celular interna dará lugar al feto y todas las partes del cuerpo del futuro bebé. Ya se acabó el desarrollo embrionario, después siguen los órganos, pero esto ya sería un feto. El siguiente, monotrema. Cuenta con una segmentación meroblástica discodial y se dan huevos que tienen una cantidad grande de vitelo. Tiene un blastoisto, que es el lugar donde se limitan las segmentaciones. En las primeras divisiones de blastómeros están muy conectadas porque no tienen un espacio muy grande. Entre el blastodermo y el vitelo hay una cavidad subgerminal. Hay muchas células en el blastodermo y unas pueden migrar hacia el espacio subgerminal formando dos capas, epiblasto e hipoblasto, que es la capa que ha migrado. El hipoblasto dará lugar a las tres hojas blastodérmicas del embrión, mientras que el hipoblasto dará lugar a las membranas extraembrionarias que nutrirán y protegerán al embrión. Entre el epiblasto y el hipoblasto hay una cavidad llamada blastocele. Es la que dará el origen, es una cavidad nada más. Después sigue la gastrulación. Cuando el blastodermo se engrosa, ya se llama línea primitiva. En el extremo anterior de la línea primitiva aparece un engrosamiento y se le llama nodo primitivo. Las células del blastodermo van a migrar. Las células que migran por el nodo primitivo descienden al blastocele, que es la cavidad, y van a migrar hacia la región anterior del embrión, formando el mesodermo cefálico y la notocorda. Las células que migran por las porciones laterales de la línea primitiva darán lugar a los tejidos endodérmicos y mesodérmicos del embrión.
El ectodermo se formará a partir de las células del área opaca del blastodisco. La niña primitiva llega a un momento en que empieza a retroceder hacia la región posterior del embrión porque está pasando en la región anterior la organogénesis y en la parte posterior la gastrulación. Ya se van a formar los órganos. Los marsupiales tienen el mismo proceso que los placentarios, excepto que no tienen placenta. Entonces el embrión tiene que salir entre los 12 y 36 días para terminar su gestación en el marsupio. Y se alimenta durante este tiempo de leche. Se tiene que pegar al pezón y en este marsupio dura varios meses. Número 3. ¿Qué ventajas tendría que un organismo fuese poquilotermo o que fuera endotérmico? Bueno, el de sangre fría toma temperatura del medio ambiente y le permite no gastar energía. Esto quiere decir que necesita menos comida. El de sangre caliente mantiene la temperatura alrededor de los niveles en que su organismo funciona de forma óptica. Es decir, él funciona bien todo el tiempo, su organismo. Número 4. Dadas las características de los peces, ¿qué aspectos puedes señalar respecto a su evolución considerando su eslabón evolutivo? Empezaron a contar con un esqueleto óseo, con vértebras, esqueleto cartilaginoso, cráneo, tocorda en la fase embrionaria, reemplazada por la columna vertebral en estado adulto. Cuerpo dividido entre regiones cefálica, troncal y caudal, mandíbulas articuladas, aletas, escamas óseas. Aquí está un ejemplo de un pez, el pez ángel, como lo podemos ver. Número 5. La palabra anfibio deviene del prefijo ambos, que quiere decir ambos ambientes o entorno. Esta capacidad de poder vivir en ambos entornos, tierra y agua, desde el punto de vista orgánico fisiológico, ¿cómo es posible? Es posible porque tiene un periodo larval donde respira por branquias. Después sufre una metamorfosis que da paso a la fase adulta. Y ya es menos dependiente del medio acuático. Y pues ya predomina la respiración pulmonar y cutánea. Aquí tenemos una rana, la cual ya es una fase adulta. 6. ¿Cómo crees que ha sido posible que un anfibio haya transferido su piel de húmeda y delgada a seca y gruesa? Y sistema respiratorio de branquial a totalmente pulmonar, para poder salir de un entorno acuático y entrarse en un entorno menos afable para adquirir esa forma reptiliana. Lo que yo pienso es que fue por evolución de un pez, ya que existen peces con pulmones y aletas que eran carnosas, y por su supervivencia fueron adaptándose hasta vivir en 2 ecosistemas. Número 7. Hay un salto fisiológico importante entre los reptiles y las aves, es decir, dejan de ser organismos poquilotermos para convertirse en endotermos, pasando la temperatura ambiental a 42 grados Celsius, que es la temperatura actual que tienen las aves. Realiza 2 suposiciones para que las aves tienen esta temperatura de 42 grados actualmente. La primera suposición que yo hice es que la temperatura ideal es la temperatura ideal de su cuerpo. La segunda suposición es que cuenta con diferentes sistemas que le dan esta temperatura, es decir, que no cuenta con unas glándulas especializadas. Aquí tenemos un ejemplo de un ave, el colibrí. Número 8. Se dice que los mamíferos fueron en algún momento evolutivo un pez, un anfibio, un reptil o un ave. Prueba de ello es que de los peces mantienen las glándulas mucilaginosas que hoy se reservan como sudoríteras o mamarias. De un anfibio se mantiene la humedad en las mucosas como en la boca, ojos, etc. De los reptiles se mantiene la piel seca o con ciertas corrugaciones, y de las aves en algunos casos se mantiene la producción de huevos o también la separación de los sistemas digestivos y excretor. ¿Qué características del tipo fisiológico consideras que son aparte de estas las que más les han dado ventajas a los mamíferos para que puedan ocupar el aire, el agua o la tierra? En los marinos desarrollaron aletas, capas de grasa debajo de una piel dura y robusta. Guardan oxígeno en los pulmones, acortaron los cuellos, tuvieron una forma hidrodinámica parecida a la de los peces. Se quedaron casi sin pelo, adecuaron los sentidos al medio acuático. En el aire desarrollaron alas, huesos de patas y dedos alargados. En la tierra, glándulas sebáceas, cuernos y astas, extremidades para una mejor locomoción, es decir, las extremidades fueron evolucionándose y adecuándose a las necesidades del individuo.
Un ejemplo de un mamífero acuático es la foca. Un ejemplo de un mamífero en el aire es el murciélago. Y en la tierra, un jaguar. Número 9. ¿Cómo se diferencia el sistema digestivo de un artrópodo con el de un rumiante? Un rumiante quiere decir un bovino. El aparato digestivo de artrópodos se divide en 3 regiones bien diferenciadas, que es el estomodeo, el mesodeo y el proctodeo. El estomodeo y el proctodeo son las regiones anterior y posterior. El origen ectodérmico. La parte del tubo digestivo deriva del endodermo. El del rumiante incluye boca, lengua, glándulas salivares, esófago, un estómago que cuenta con 4 compartimentos: rumen, retículo, omaso y abomaso, branquias, vesícula biliar, intestino delgado y duodeno. Los artrópodos pueden o no segregar saliva y los rumiantes no pueden estar sin esta. Aquí tenemos un ejemplo de un artrópodo, la libélula. Número 10. En cuanto al sistema nervioso, ¿cómo diferencias el funcionamiento entre una esponja y un pez? Recordemos que las esponjas no tienen un sistema nervioso. El sistema nervioso de los peces se divide en 2 partes: sistema cerebroespinal y sistema autónomo o vegetativo. Aquí tenemos el pez, como ya he dicho anteriormente. Número 11. ¿Qué diferencia hay en el sistema reproductivo entre un cnidario y un ave? Los cnidarios pueden tener órganos llamados gonozoides, y la fecundación del óvulo espermatozoide es externa. Puede tener reproducción sexual y asexual. Las aves tienen una reproducción sexual, la hembra tiene un óvulo y el macho tiene el pene y son ovíparos. Aquí tenemos el ejemplo de un ave, el búho. Número 12. Se dice que entre los equinodermos y los vertebrados actuales hay una gran diferencia anatómica, pero hay una parte en su fase embrionaria que es el notocordo, que evolutivamente los une. ¿Cómo explica esta extirpación? Lo que yo pienso es que como el origen de los equinodermos y los vertebrados es el mismo, la notocordo es prueba de ello, nada más que los equinodermos evolucionan de manera distinta y los vertebrados de otra. Número 13. ¿Por qué consideras que fueron importantes para el hombre de las cavernas los grandes vertebrados? Porque los cazaban y pues entre más grandes los animales, más alimento. La piel podría ser utilizada para abrigarse y con los huesos podrían fabricar armas. Número 14. Uno de los puntos que más desarrolló en el cerebro humano durante la fase donde el hombre domesticó a los animales vertebrados fue derivado de 2 situaciones: la cacería y el consumo de carne. Indica 2 apreciaciones personales para explicar este precepto. Número 1. Los animales domésticos podían ayudar a cazar animales grandes. Por ejemplo, los caninos domesticados podían ayudarle. Número 2. Empezaron a domesticar otros animales como las gallinas para consumo. Número 15. Durante la época prehispánica, uno de los grandes elementos que dieron importancia a los vertebrados fue el hecho de que fueran considerados deidades, es decir, importantes para sus creencias espirituales. Ofrece 3 ejemplos que aseguran esta aseveración. Número 1. La vaca. En India representa la fertilidad y la abundancia. Número 2. El elefante, responsable de la buena suerte, la lluvia y cosechas. Número 3. Quetzal, asociada a la vida y abundancia. Número 16. Además de ser importantes como deidades, en la época prehispánica los vertebrados fueron importantes para resolver otras situaciones para el hombre prehispánico. Menciona que estas situaciones fueron importantes de los animales utilizados como animales de carga y transporte. Esto puede ser el camello, o el caballo, la mula, la yegua. Número 17. También fueron importantes para la alimentación y la vestimenta. Número 17. ¿Por qué los vertebrados son importantes desde el punto de vista económico y social? Son domesticados para venderlos, es decir, su carne. Por ejemplo, la carne de vaca. Son de ayuda en transporte, se pueden desarrollar en algunos medicamentos, elaboración de ropa y productos de belleza.
Número 18. ¿Por qué los vertebrados son importantes desde el punto de vista biológico? Porque cada uno cumple una función en la cadena trófica. Por ejemplo, las ranas controlan plagas de insectos. Son importantes en el campo de la investigación. Por ejemplo, las ratas y monos son utilizados como experimento para crear medicamentos. Y fuentes de vitaminas, proteínas para los humanos. Número 19. Averigua cualquier tema relacionado con cualquier vertebrado en un artículo que provenga única y exclusivamente del diario La Jornada y destaca la importancia de este vertebrado. En México, unas 600 especies de jaguar están en riesgo de desaparecer debido a la crisis ambiental, principalmente por la deforestación y destrucción del hábitat. En la actualidad, solo hay 4.800 ejemplares, pero si no se toman las necesarias a su protección, en los próximos 10 años podrían desaparecer. Esto sería un golpe para la cadena trófica porque los jaguares, como recordemos, son carnívoros, es decir, controlan para que no haya demasiados de los otros animales. Número 20. En tu ámbito local, ¿por qué son importantes actualmente los vertebrados? Para alimentos, medicamentos y productos de belleza. Eso sería todo. Muchas gracias.